Todavía no sé en qué momento exacto empezó a cambiar el aire de mi casa. No fue un día, ni una conversación. No hubo discusiones ni silencios prolongados. Fue algo más sutil, como cuando notas que una prenda ya no te queda igual aunque la uses todos los días. El cambio vino desde dentro, muy despacio, como el goteo de un grifo mal cerrado. Constante, invisible, y de pronto, imposible de ignorar. Mi marido y yo llevamos años juntos. Años buenos, estables, de esos que una amiga podría envidiar. No hay gritos, no hay traiciones, no hay secretos. Hay respeto, confianza, incluso cariño. Pero también hay ausencia. No la física, sino esa que no se nota en los pasos, sino en la mirada, en la falta de preguntas, en las manos que ya no buscan tocar. Últimamente me sentía más organizadora de rutinas que mujer. Mis días estaban perfectamente medidos. Café por la mañana, correo electrónico, compras, llamadas, comidas, limpieza, el beso en la mejilla de él cuando volvía del trabajo, las preguntas breves, las respuestas automáticas. A veces, por las noches, me quedaba mirando el techo con los ojos abiertos, pensando si esto era todo. No en un sentido trágico, sino casi resignado, como si algo dentro de mí ya no pidiera más, hasta que lo hizo. Cuando mi esposo me dijo que su sobrino vendría a quedarse unas semanas, asentí sin pensarlo. Lo recordaba vagamente. Adolescente tímido, flaco, con el pelo desordenado, demasiado joven para quedarme con alguna imagen clara. No me pareció algo fuera de lo normal. Otro huésped, otra rutina que ajustar. Pero cuando abrió la puerta con su maleta y me abrazó brevemente, lo supe. No era el mismo chico. Era un hombre. Y no uno cualquiera. Era el tipo de hombre que camina sin prisa, que mira directo, que no necesita decir mucho para que lo escuchen. Su abrazo fue breve, sí, pero su cuerpo estaba cálido, firme. Su olor a colonia, su barba perfectamente recortada, su voz grave con una sonrisa implícita. Todo en él era presencia. Y me sentí observada. Le ofrecimos la habitación de invitados, justo al frente del dormitorio principal. Se instaló con naturalidad, como si no necesitara instrucciones. Colocó su ropa con orden, sus libros, su portátil. En ningún momento pareció fuera de lugar. No invadía, pero estaba. Cada vez que entraba en una habitación, algo cambiaba, como si moviera ligeramente el equilibrio de todo. Al día siguiente, mi esposo salió temprano por motivos de trabajo. Me quedé sola con él en casa. Pasé la mañana limpiando, revisando papeles, fingiendo normalidad. A media mañana, bajó descalzo a la cocina, en una camiseta gris y pantalones deportivos, el cabello aún húmedo por la ducha. Me sorprendió lo mucho que me alteró su presencia. Sus movimientos eran lentos, pero seguros. Sacó una taza del estante sin pedirme permiso, como si supiera que podía. Su brazo pasó cerca del mío mientras tomaba el azúcar. Y no me tocó, pero lo sentí. ¿Te molesta si uso esta taza?, preguntó sin mirarme directamente. No, claro, respondí, girándome al fregadero para no dejar que notara mi expresión. El aire entre nosotros era denso, pero no incómodo. Era tensión contenida, sin nombre, sin dirección. Me obligué a concentrarme en lo que tenía frente a mí. Una mancha en la encimera, un paño húmedo, mi respiración. Después del almuerzo, encontré su toalla en el baño, olvidada sobre la lavadora. Blanca, suave, con ese olor a jabón masculino que no sabes si te atrae o te hace retroceder. La tomé para colgarla en el balcón, pero me quedé un momento con ella en las manos. Cerré los ojos. Y por un segundo, solo uno, imaginé su cuerpo aún húmedo, envuelto en esa tela. Me odié por pensarlo. Esa tarde, cuando regresó mi esposo, todo parecía como siempre. Me habló de la reunión. Me preguntó qué había hecho durante el día. Respondí con frases breves. Una sonrisa. Un gesto de rutina. Mientras él hablaba, noté cómo el sobrino se sentaba frente a mí. Se recostó en la silla, tomó su tenedor con desgana estudiada, y me observó sin pudor. No fue un descaro, sino una certeza.
Su mirada se detuvo en mis labios, en mi cuello. No sonrió, pero sus ojos sí. Y yo no hice nada. Seguí masticando en silencio, bajando la vista, fingiendo que no pasaba nada. Pero mi cuerpo lo sabía. Esa noche no pude dormir. Él dormía tranquilo a mi lado, respirando de forma pausada. Yo me giré hacia la ventana, apreté las piernas, me abracé a la almohada. Recordé que había usado aretes esa mañana. Los elegí con cuidado, los pequeños de oro, los que normalmente reservo para salir. Nadie me lo pidió, nadie los notó. Solo yo supe por qué me los puse. ¿Y para quién? A la mañana siguiente me desperté antes que todos. No por insomnio, sino por esa inquietud que se instala en el cuerpo cuando sabe que algo está a punto de pasar, aunque aún no tenga forma. Preparé café en silencio, sintiendo la casa como un animal dormido. Cada objeto en su lugar, la luz apenas insinuando el contorno de los muebles, la cocina con su olor a tostadas del día anterior. Todo normal, todo inmóvil. Él bajó después, descalzo otra vez, pero con una camiseta blanca ajustada al cuerpo, el cabello aún húmedo. Dijo, «Buenos días», con voz ronca, y fue lo único que rompió el silencio. Su presencia ocupaba el espacio entero, aunque apenas se moviera. Se sirvió café sin decir palabra. Yo traté de mantener la mirada fija en el periódico, pero no leía. Veía las letras sin entenderlas. Sentía su respiración a metros de la mía. Era absurdo, pero real. Pensé en mi esposo, que dormía todavía, en lo tranquilo que parecía últimamente, en lo ajeno que se había vuelto todo entre nosotros, sin que hubiera una pelea, una infidelidad, un motivo claro. Él me quería, de la manera en que uno quiere lo conocido, lo confiable. Pero mi piel no se enteraba. No reaccionaba a sus abrazos ni a sus palabras. Se había vuelto inmune. En cambio, bastaba con que el sobrino rozara la encimera, se inclinara para tomar el azúcar, y ya algo dentro de mí se estremecía. No por deseo inmediato, sino por una tensión que no se podía nombrar. Una curiosidad física. Un reconocimiento. Esa noche no hubo cena familiar. Mi esposo tuvo que salir a una cena de trabajo. Me lo dijo mientras se ajustaba la corbata. Yo asentí, como siempre. Él se fue con un beso en la frente, y el eco de sus pasos quedó rebotando en el pasillo como algo lejano. La casa se volvió silenciosa otra vez. Yo subí a mi habitación, me duché, me puse una bata suave, larga. No tenía intención de bajar, pero no podía dejar de pensar que él seguía ahí abajo, respirando el mismo aire, moviéndose por las mismas habitaciones, y eso me ponía alerta. Pasaron las horas. Leía sin atención, cambiaba de postura, miraba el reloj. Cuando por fin bajé por un vaso de agua, eran casi las 11. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara sobre el fregadero. Él estaba ahí, apoyado en la encimera, con una copa de vino en la mano, descalzo otra vez. Llevaba un pantalón oscuro y una camiseta negra que se ajustaba a su pecho. Parecía no haberse sorprendido al verme. ¿No podías dormir?, preguntó con tono casual. Solo tenía sed. Asentí hacia la nevera, pero no me moví de inmediato. Él dio un sorbo a su copa. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era denso, como si flotara algo entre nosotros. Yo crucé la cocina con movimientos lentos. Tomé el vaso, abrí la nevera. El agua fría me ayudó a enfocar. Sentí su mirada en mi nuca. El aire parecía haberse espesado. «Te ves distinta con el cabello suelto». No respondí. Di un trago largo al agua. El vaso frío entre mis manos contrastaba con el calor que sentía en la espalda. Me volví para devolverlo al fregadero, pero él ya estaba más cerca. No demasiado, pero lo suficiente como para notar el cambio. Nuestros ojos se encontraron. Ni él ni yo dijimos nada. Su expresión era tranquila, pero había una tensión en su mandíbula, como si contuviera algo. Y yo no supe qué hacer. No retrocedí. No avancé. Me quedé ahí, sintiendo el suelo bajo mis pies descalzos, la bata aferrándose a mis caderas, mi respiración acelerada.
Entonces pasó. El momento exacto en que se borran las líneas. No fue un movimiento brusco. No fue impulsivo. Fue lento, inevitable, como si ambos supiéramos que no había otra opción. Su mano rozó la mía, apenas. Y luego su boca tocó la mía con una lentitud insoportable. No fue un beso robado. Fue una pregunta. Y mi respuesta fue no apartarme. Nos separamos en silencio. No dijimos nada. Yo me giré, tomé el vaso y subí las escaleras sin mirar atrás. Sentía las piernas temblar, la sangre en los oídos, la garganta seca. Cerré la puerta de mi habitación y me quedé de pie un momento, como si necesitara comprobar que todo seguía igual. Mi esposo dormía. Respiraba pausado, como cada noche. Yo me quité la bata, me puse la pijama, me metí en la cama. Pero no dormí. Tenía la boca ardiendo. No por el beso, sino por lo que significaba. No había marcha atrás. Los días siguientes se deslizaron como una película que ya he visto, con escenas que se repiten pero que, de pronto, cobran un nuevo matiz. Nada parecía haber cambiado en la superficie. Los horarios seguían siendo los mismos. Los gestos cotidianos se mantenían intactos. Y sin embargo, todo se sentía distinto. La conciencia del beso lo tiñó todo, incluso el silencio. Especialmente el silencio. Yo traté de seguir con mi rutina, con esa coreografía de movimientos precisos que me daba la seguridad de lo conocido. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, leía un poco, contestaba mensajes. Me obligaba a evitar su mirada en la mesa, a no quedarme en las mismas habitaciones donde él estuviera. No quería tentaciones, no quería conversaciones que se desbordaran por donde no debían. Él, por su parte, no forzaba nada. No hubo palabras al respecto. Ni una insinuación, ni una sonrisa cómplice, ni siquiera una alusión accidental. Parecía comportarse como siempre, con esa calma segura que me confundía aún más. Era como si el beso no hubiera pasado, como si lo hubiera imaginado. Pero no lo imaginé, lo sentí. Mi cuerpo todavía lo recordaba con una precisión que me asustaba. Me aferré a la rutina como a un salvavidas. Incluso hice algo que hacía tiempo no intentaba. Me acerqué a mi marido, emocionalmente, físicamente. Una noche, después de cenar, me cambié de ropa con más cuidado. Elegí una blusa de seda que sabía que alguna vez le había gustado, aunque no sabía si aún lo notaba. Me perfumé con delicadeza, me cepillé el cabello más de la cuenta, y me acosté a su lado con el cuerpo dispuesto a ceder. Él no tardó en acercarse. Me besó el cuello con ternura, como siempre, como lo había hecho durante años. Pero cuando sus manos buscaron el camino familiar por mi espalda, cuando intentó encontrar en mí el deseo que solía responderle, descubrí algo que no había querido aceptar. Ya no estaba ahí. No era repulsión. No era rechazo. Era vacío. Un hueco donde antes había calor. Cerré los ojos, apreté los dientes, me dejé llevar. Fingí, no por él, por mí, porque necesitaba comprobar que aún podía pertenecer a esa vida sin fisuras, a esa historia segura donde todo parecía en su sitio. Pero mi cuerpo no mintió. Después del intento, me duché más tiempo del necesario. No por limpieza, sino por escape. Al día siguiente intenté dejar todo atrás. Puse una lavadora, limpié la cocina, regué las plantas. Movimientos mecánicos, casi terapéuticos. Pero al hacer la cama, noté algo extraño. Bajo mi almohada, sentí un bulto leve, apenas perceptible. Lo tomé con los dedos. Era un pañuelo. De hombre. Blanco, con una delgada costura azul. Y tenía un olor que conocía demasiado bien. Mi perfume. No era mío. No lo recordaba haber usado. Pero alguien lo había dejado allí. Con intención. No fue olvido. No fue accidente. Fue un mensaje silencioso. Y supe, sin margen de error, de quién era. Me quedé de pie en la habitación, sosteniéndolo entre los dedos, sintiendo cómo el calor me subía por el pecho. No sabía si era rabia, miedo o deseo. Tal vez todo junto. Quise gritarle que se alejara, que no jugara conmigo así. Pero él no estaba cerca.
No sabía dónde estaba en ese momento, si en su cuarto o en la calle. Solo sabía que había estado aquí. Cerca, demasiado cerca. Esa tarde decidí no bajar a cenar. Le escribí un mensaje a mi marido diciendo que me dolía la cabeza. Él respondió con un "Descansa, amor", como siempre, sin preguntas, sin sospechas. Me encerré en la habitación, puse música suave y me acosté en la cama sin ropa interior, solo con una camiseta vieja que se aferraba a mi piel con la misma timidez que yo deseaba ocultar. No podía dejar de pensar en el pañuelo, en lo que significaba, en la forma en que él había cruzado una línea sin decir una sola palabra, en cómo eso me perturbaba y me atraía al mismo tiempo. Yo no era una adolescente, no era alguien que se dejaba llevar por fantasías, pero había algo en esa situación que desarmaba toda mi lógica. Él sabía. Sabía que yo lo deseaba. Sabía que no iba a detenerse. Y yo ya no estaba tan segura de querer detenerlo. La noche avanzó lenta. El sonido lejano del televisor en la sala se apagó en algún momento. La casa se sumió en ese silencio espeso que llega cuando todos duermen. Me levanté. Fui al baño, apagué la luz del pasillo y al volver a la cama escondí el pañuelo en el cajón de mi mesa de noche. No lo tiré. No lo escondí demasiado. Solo lo guardé. Como quien guarda algo peligroso. Como quien no está lista para soltarlo. La invitación fue tan casual que no supe de inmediato si era una excusa. Mi amiga, con la que hablaba solo de vez en cuando, me escribió preguntando si podía acompañarla a ver unas cortinas para su nuevo departamento. Estaba redecorando desde su divorcio, reinventando su espacio, como lo llaman ahora. No me pareció extraño. Acepté sin pensarlo demasiado, agradecida de tener una razón para salir de la casa, para despejar la cabeza de todo lo que venía acumulando en silencio. Mi marido se alegró de que tuviera un plan. Estaba encerrado en una serie de llamadas laborales y parecía contento de que yo me ocupara de algo que no implicara esperarlo a la hora del almuerzo. Me ofreció llevarme en coche, pero preferí tomar el autobús. Quería el trayecto, el ruido externo, la sensación de estar entre desconocidos. Necesitaba espacio para que mis pensamientos se disiparan, o al menos se ordenaran. El apartamento de mi amiga estaba casi vacío, con olor a pintura fresca y cajas apiladas en los rincones. Ella hablaba sin parar sobre colores, texturas, muebles escandinavos y las ventajas de vivir sola. Yo la escuchaba con una sonrisa, pero mi atención era intermitente. Me encontraba mirando por la ventana, observando cómo la luz entraba en diagonal sobre el suelo claro, cómo el polvo flotaba suspendido en el aire como si tuviera algo que decirme. Fue cuando sonó el timbre que algo se quebró dentro de mí. Mi amiga fue a abrir sin preocuparse, gritando desde la cocina que debía de ser el electricista que venía a revisar los enchufes. Pero no era él. Era él. Lo reconocí antes de que la puerta se abriera del todo. Su voz. Esa forma de hablar como si nada importara demasiado. Mi cuerpo se tensó sin permiso. Me senté más recta. Ajusté el cuello de mi blusa sin pensarlo. Cuando entró, traía en las manos una bolsa con herramientas y una expresión neutral, como si no fuera más que una coincidencia. Pero sus ojos me buscaron enseguida. Y cuando me encontraron, algo cambió en su postura. Un mínimo gesto. Una inflexión en la comisura de los labios. «Ah, tú también estás aquí», dijo simplemente. Yo asentí, sin palabras. Mi amiga nos presentó como si no supiera que ya nos conocíamos. Dijo algo sobre que él había prometido ayudar con los enchufes y el soporte de la cortina, que era un favor rápido. Él bromeó con que ella le debía una cena y luego empezó a revisar cables. Se movía por el espacio con naturalidad, como si estuviera en casa. Cada vez que pasaba cerca de mí, sentía el roce del aire que lo acompañaba, ese aroma suyo que ya había aprendido a identificar incluso con los ojos cerrados. Intenté concentrarme en las telas. Mi amiga sacaba muestras, me pedía opinión. Yo asentía, comentaba, señalaba. Pero cada vez que lo escuchaba moverse detrás de mí, mi cuerpo se tensaba como si esperara algo. No una caricia, no una palabra. Solo su proximidad. Después de un rato, mi amiga recibió una llamada. Era su madre. Algo sobre una entrega que no llegaba, unos papeles que debía firmar.
Me pidió que me quedara allí mientras ella bajaba a la portería, que no tardaría. Se fue con las llaves en la mano, dejando la puerta entornada. Y entonces quedamos solos. El silencio se instaló de inmediato. Él seguía arrodillado frente a la pared, revisando un enchufe. Yo fingía mirar las cortinas, pero ya no distinguía los colores. El aire era más denso, más pesado. Cada segundo sin palabras era un hilo que se tensaba entre nosotros. Finalmente, él se incorporó y se limpió las manos en un paño. ¿Sabías que iba a venir? Preguntó sin mirarme. No, respondí, apenas con la voz. Asintió. Caminó lentamente hacia la mesa donde estaban las muestras de tela. Tomó una al azar. La pasó entre los dedos. «Te queda bien el azul», dijo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Se acercó un poco más. No lo suficiente para invadirme, pero lo justo para que mi cuerpo reaccionara. Sentí un calor que subía desde el estómago, una especie de vértigo que me anclaba a ese momento. «No tienes que decir nada», agregó. «Solo quería verte». Ese verme no se refería a lo físico. Había una profundidad en su voz que me hizo temblar. Me miraba como si pudiera leer dentro de mí. Y lo que encontraba allí no le asustaba. En ese instante, el sonido de pasos en el pasillo nos sacó de ese lugar donde habíamos entrado sin movernos. Me alejé un poco. Él dio un paso hacia atrás. La puerta se abrió y mi amiga entró como un torbellino, disculpándose por la demora, preguntando si todo estaba bien. Todo estaba bien, pero ya no éramos los mismos. El silencio compartido nos había revelado más que 1000 palabras. Nos habíamos visto, de verdad. Y aunque nada pasó, todo pasó. Cuando mi marido anunció que había conseguido un fin de semana libre y que quería llevarnos al pequeño chalet junto a la costa, no supe si alegrarme o sentirme atrapada. El lugar era precioso, un refugio familiar donde habíamos pasado muchas temporadas en los primeros años del matrimonio. Pequeño, con muebles algo antiguos, pero lleno de esa calma que solo ofrece el mar cuando se escucha desde la cama. A él le gustaba por su cercanía con la carretera costera y porque podía desconectarse del trabajo. A mí me gustaba porque no había vecinos. Y esta vez, también vendría el sobrino. El viaje fue largo, entre silencios cómodos y conversaciones triviales. Él iba en el asiento trasero, con auriculares puestos, mirando por la ventana. Yo lo observaba por el retrovisor, buscando con disimulo cualquier gesto que me diera una pista sobre lo que pensaba. Desde aquella tarde en el departamento de mi amiga, no habíamos hablado más que lo necesario. Cortesías, frases sueltas en la cocina, saludos breves. Pero todo cargado de esa tensión que no necesita palabras para instalarse. El chalet estaba como lo recordaba. Un porche de madera, las cortinas de lino, la cocina que olía a madera húmeda y a recuerdos. Él se instaló en una habitación lateral, dejando la maleta sin deshacer, como si no tuviera intención de quedarse demasiado. Mi marido y yo ocupamos el dormitorio principal. Me duché temprano, me puse un vestido largo, sin sujetador, con la tela pegándose apenas a la piel por la humedad del ambiente. Era una elección inconsciente, o al menos eso quería creer. Esa noche, después de cenar, mi esposo recibió una llamada inesperada. Un cliente importante había tenido una urgencia con la entrega de unos documentos, y él, siempre tan correcto, anunció que debía regresar a la ciudad al día siguiente temprano. Solo por un día, dijo. Volvería el domingo por la noche. Nadie protestó. Era normal. Su trabajo siempre iba adelante. Yo asentí. Él me besó la mejilla antes de dormir, como siempre. A la mañana siguiente, el sonido del coche alejándose por el camino de tierra dejó en el aire una especie de vacío palpable. El mar seguía ahí, los pájaros también, pero todo sonaba más fuerte, más íntimo. Me senté en la galería con una taza de café, las piernas cruzadas, el vestido abierto hasta la rodilla. Él apareció una hora después, sin camiseta, solo con un pantalón corto de tela liviana. Tenía el cabello desordenado y un libro en la mano. Se sentó frente a mí sin decir nada. Yo no podía evitar mirarle los hombros, el pecho, las manos. No era una mirada descarada. Era involuntaria.
como si mi cuerpo tomara el control. La mañana transcurrió entre frases sueltas, comentarios sobre el clima, los mosquitos, el sonido del mar. Pero cada gesto, cada cruce de miradas, cada silencio largo tenía un peso distinto, como si todo lo que no habíamos dicho se condensara en la brisa caliente. Después del almuerzo, la luz comenzó a cambiar. El cielo se oscureció de pronto, anunciando una tormenta. Los rayos no tardaron en llegar. Y luego, la lluvia. Fuerte, persistente. Caía sobre el techo de chapa como una lluvia de piedras. Cerramos las ventanas. El viento sacudía las cortinas. El aire estaba cargado. Puse música baja. Una lista antigua, con canciones en francés que siempre me habían gustado. Él estaba en el sofá, leyendo. Yo caminaba sin dirección clara por la sala, recogiendo vasos, doblando una manta, tocando objetos sin motivo. Me sentía incómoda en mi propia piel, como si algo estuviera a punto de ocurrir y no pudiera evitarlo. Me detuve cerca de la ventana, observando cómo el agua resbalaba por el cristal. Él se levantó sin decir nada y se acercó. Quedó a un paso de mí. No me tocó. Solo respiró cerca. El calor de su cuerpo me envolvía. Siempre quise una tormenta así, murmuró, más para sí que para mí. No respondí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Sentía la tela mojada del vestido pegada a mi espalda. Su mano rozó la mía. Esta vez no fue casual, ni torpe. Fue una búsqueda lenta. Yo no me aparté. Nos giramos al mismo tiempo. Nuestras bocas se encontraron con una naturalidad que me dolió. No hubo ansiedad. No hubo duda. Fue un beso profundo, lleno de todo lo que habíamos contenido durante semanas. Mis manos lo tocaron como quien reconoce. Sus dedos recorrieron mi espalda con una ternura peligrosa. El tiempo se detuvo. Nos separamos al oír el timbre del microondas. Una notificación absurda, pero suficiente para romper el hechizo. Él se alejó unos pasos. Yo respiré hondo. Me llevé la mano al pecho, como si necesitara recordarme dónde estaba. No hablamos. No lo miré a los ojos. Me senté. Él regresó al sofá. La música seguía. Afuera, la lluvia no paraba. Y entonces lo dijo, sin mirarme, sin alzar la voz. Podemos irnos. Ahora, tú y yo. Las palabras flotaron en la habitación como un cuchillo lanzado al aire. No me moví. No respondí. Solo sentí cómo, por dentro, todo comenzaba a romperse. No dormí esa noche. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas fue el único testigo de mi insomnio. Él no volvió a acercarse. Después de pronunciar aquellas palabras, se encerró en su habitación, dejando detrás un silencio espeso, como el que queda cuando algo se rompe sin que nadie lo toque. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando al vacío, con el vestido húmedo pegado al cuerpo, la piel erizada, el corazón girando en un lugar al que no quería asomarme del todo. Podemos irnos. Ahora. Tú y yo. Esas 6 palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza, con el mismo tono calmo con que las dijo, como si fueran una sugerencia inocente, casi una idea de paseo. Pero no lo eran. Eran una línea trazada en la arena. Una frontera. Un salto. Yo sabía que, si decía que sí, él habría hecho todo lo posible para que sucediera. Lo vi en sus ojos, en sus manos temblorosas, aunque intentara ocultarlo. Pero no respondí. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de lo que eso diría de mí, de lo que significaría aceptar que había una vida distinta esperándome, con sus riesgos, con sus consecuencias. ¿Y si no era real? ¿Y si era solo deseo? ¿Y si el deseo no era suficiente? A la mañana siguiente, recogí la cocina sin pensar demasiado. Cada plato, cada taza, cada gesto tenía algo de penitencia. El aire del mar seguía oliendo a sal y madera húmeda, pero yo me sentía vacía. No vacía por falta de algo, sino por exceso. Había vivido demasiado en silencio en esas últimas semanas. Había sentido más que en los últimos 2 años de matrimonio. Pero todo era interno, secreto, invisible. El camino de regreso fue tranquilo. Mi esposo volvió por la tarde. Nos abrazó como si nada hubiera pasado en su ausencia. En su mundo no había grietas. En el mío,
Todo se tambaleaba. Él habló de su reunión, de cómo el cliente había cambiado de opinión al último minuto, de lo difícil que es complacer a ciertos perfiles. Yo asentía, como siempre. El sobrino, sentado en el asiento trasero, no decía nada. Miraba por la ventana. La misma postura. El mismo silencio. Pero algo era distinto. Había una tensión en su mandíbula, un nerviosismo en los dedos que jugaban con el borde de su pantalón. Al llegar a casa, subí a ducharme. Quería quitarme el olor del mar, de la tormenta, de su piel que aún sentía en mis labios. El agua caliente caía sobre mí como una confesión. Cerré los ojos y me dejé llevar. No por las imágenes, sino por la necesidad de limpiar una culpa que todavía no tenía nombre. Esa noche mi esposo me abrazó en la cama. Me rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza en mi cuello. Su respiración era pausada, sincera. Me habló del futuro, de un posible viaje que podríamos hacer, de las cosas que aún nos quedaban por compartir. Y yo quise quererlo de nuevo con el mismo cuerpo con que alguna vez lo amé. Pero no pude. Me quedé quieta, con los ojos abiertos, escuchando su corazón. Y sentí que el mío latía en otro lugar. Al día siguiente, le pedí al sobrino que me acompañara a hacer unas compras. Mi esposo tenía reuniones y no podía salir. Él aceptó sin dudar. Tomamos su coche. Al principio no hablamos. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no era incómodo. Era pesado, sí, pero de una forma contenida. Como si ambos supiéramos que lo que habíamos compartido nos pertenecía solo a nosotros. En el camino de regreso me detuve frente a una farmacia. Le pedí que estacionara. Bajé, no porque necesitara algo específico, sino porque necesitaba respirar sola. Cuando volví, él tenía la cabeza recostada contra el vidrio de la ventana, los ojos cerrados. Entré sin hacer ruido. Cerré la puerta. El coche olía a él, a su perfume, a su piel, al silencio que me envolvía. Arrancó sin decir nada. Después de unos minutos, habló por primera vez. Sé que no fue un error. No respondí. Él mantuvo la mirada en la carretera. Sus dedos apretaban el volante con fuerza. Sé que lo sentiste. Mi voz salió baja, casi susurrada. No puedo dejar todo por algo que aún no entiendo. Asintió sin girarse. No quiero que dejes nada. Solo quiero que no lo olvides. El resto del camino fue silencioso. Mis manos sudaban. El cinturón se sentía más apretado de lo normal. Y por dentro, algo se quebraba a cámara lenta. Al llegar a casa, salí del coche sin mirarlo. Caminé directo a la entrada. Subí a mi habitación. Abrí el cajón de la mesa de noche y tomé el pañuelo que aún guardaba. Lo observé por varios segundos. Apreté la tela entre los dedos. Esa noche no dormí. Y él tampoco. Aunque no lo viera, sabía que del otro lado del pasillo, su luz seguía encendida. La semana transcurrió con una calma que no era verdadera. Por fuera, todo parecía estar volviendo a su sitio. Las rutinas retomaban su curso, las conversaciones con mi esposo seguían su camino habitual. Las comidas se preparaban y se servían sin interrupciones. Pero por dentro, yo vivía una espera silenciosa, tensa, como si algo fuera a suceder en cualquier momento y no supiera si temerlo o desearlo. Él se volvió más esquivo. Ya no coincidíamos en la cocina, ni cruzábamos palabras innecesarias. Comía en horarios diferentes, pasaba más tiempo fuera, y cuando estaba en casa, se encerraba en su habitación con la puerta entreabierta, como si dejara una rendija simbólica que no sabía si cerrar o mantener abierta. Yo evitaba buscarlo. Al menos eso intentaba. Pero mi cuerpo lo buscaba igual. Lo sentía en los pasillos, lo reconocía en los sonidos de sus pasos, en el leve crujido del parquet cuando pasaba cerca. Incluso en su ausencia estaba presente. Una noche, sola en la sala mientras mi esposo dormía en el dormitorio, abrí el portátil para revisar unos correos. Lo hacía con desgano, desplazando el cursor de forma automática, sin interés real. Fue entonces cuando lo vi. Un mensaje nuevo, sin asunto. Remitente. Él. El corazón se me detuvo un segundo antes de hacer clic. El correo solo tenía una línea. Ya no puedo seguir viéndote sin tocarte. Lo leí varias veces. 1, 2,
10. Las palabras eran sencillas, cortas, pero el impacto era demoledor. No había firma. No había pregunta. Solo una afirmación que lo cambiaba todo. Cerré el portátil con manos temblorosas y me quedé inmóvil, como si necesitara que el silencio me dijera qué hacer. Subí a mi habitación sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que venía del ventanal. Al pasar frente a su puerta, me detuve. La rendija estaba ahí, como siempre. No escuché nada, pero sentí su vigilia. Sabía que estaba despierto. Sabía que esperaba. No toqué. No entré. Solo me quedé allí, parada, descalza, con el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera salirse. Estuvimos separados por una puerta entreabierta, por un silencio demasiado lleno de palabras no dichas. Y aún así, era el momento más cercano que habíamos compartido. Regresé a mi cuarto sin mirar atrás. Me senté en la cama, abrí el cajón, saqué el pañuelo y lo dejé sobre la almohada. Esa noche no dormí. Me quedé observando cómo la luz de la calle se filtraba a través de las cortinas, dibujando líneas en la pared. Pensé en todo lo que había dejado de sentir durante tanto tiempo, en todo lo que ahora me desbordaba. Pensé en el riesgo, en el deseo, en el cuerpo que me reclamaba. A la mañana siguiente lo encontré en la cocina. Estaba de espaldas, preparando café. Su postura era la misma de siempre, pero sus hombros tensos lo delataban. No dijo nada cuando me vio entrar. Yo tampoco. Puso una taza frente a mí y luego se apoyó contra la encimera. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era distinto. No era incómodo. Era honesto. Lo siento, dijo en voz baja. No por lo que siento, por lo que puede pasar. Yo lo miré. Por primera vez en muchos días, lo miré de verdad. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran claros. No había provocación, ni culpa, solo verdad. Ya pasó, respondí. No necesitábamos más. Esa tarde mi esposo salió a una reunión. Yo me quedé en casa, fingiendo tener tareas pendientes. No hice nada. Caminé por la casa como si la descubriera por primera vez. Toqué las paredes, abrí ventanas, dejé que el viento entrara. El aire tenía un olor distinto. A decisión. A borde. Subí a mi cuarto. Me cambié lentamente. Escogí una blusa blanca, liviana, que dejaba entrever el contorno de mi cuerpo. Me peiné con esmero. Me perfumé con la fragancia que solía usar solo en momentos especiales. No sabía qué iba a hacer después. Solo sabía que mi cuerpo necesitaba sentirse deseado, real, vivo. Cuando bajé, él ya no estaba. Había salido. No dejó nota, ni mensaje. No hacía falta. Cené sola, en silencio. El reloj avanzaba con esa lentitud hiriente de las noches que no traen descanso. Subí de nuevo a la habitación. Me desvestí sin apuro. Me senté en la cama. Revisé el correo. Su mensaje seguía allí, intacto. Lo leí una vez más. Y entonces, sin pensarlo, le respondí, tampoco yo. Presioné enviar. Apagué la luz. Y esperé. A la mañana siguiente, desperté con una extraña sensación de liviandad, como si al enviar ese mensaje la noche anterior, una parte de mí se hubiese desprendido. No era alivio, no era culpa. Era más bien la conciencia de que ya no había regreso posible. Las palabras escritas, tan simples, tan sinceras, sellaban una elección, aunque aún no supiera del todo cuál. Mi esposo desayunaba cuando bajé. Me habló de una propuesta que le habían hecho para un proyecto en el sur, algo que requeriría algunos viajes en los próximos meses. Me miró con una mezcla de entusiasmo y espera, como si buscara en mí una reacción que confirmara que todo seguía igual. Asentí. Sonreí. Pregunté lo justo. La conversación fluyó como tantas otras veces, pero yo ya no estaba ahí del mismo modo. Él hablaba de planes, de organización, de posibles fechas. Yo lo miraba y trataba de recordar cuándo había sido la última vez que su voz me provocó algo más que esta calma tibia. Me dolía reconocerlo, pero se había vuelto un ruido de fondo. No por falta de amor, sino por exceso de costumbre. Un afecto cómodo, sólido, pero incapaz de conmover.
No mencioné el correo. Tampoco le pregunté al sobrino si lo había leído. Pasaron 2 días sin una sola palabra entre nosotros. Él evitaba las comidas en común. Salía temprano, regresaba tarde. Parecía encerrado en su mundo, pero yo sabía que no era indiferencia. Era defensa. Una tarde de esas, lo encontré en el pasillo, recogiendo un paquete que había llegado. Nos cruzamos por primera vez en horas. Sostuvo la caja como si fuese un escudo. Yo pasé cerca, sin decir nada. Lo sentí contener la respiración. No lo miré, pero ambos sabíamos lo que pesaba entre nosotros. No el deseo, sino el límite que habíamos cruzado sin tocarnos de nuevo. Fue entonces cuando anunció que se iría. Lo dijo con la misma voz neutra con la que se lee una dirección, que ya tenía otro sitio donde quedarse, que no quería incomodar. Mi esposo lo escuchó con sorpresa, pero lo aceptó sin demasiadas preguntas. Pensó que el chico necesitaba independencia. Lo despidió con afecto, con palmaditas en el hombro y una promesa de volver a encontrarse en Navidad. El día de su partida ayudé a preparar sus cosas. Le doblé una camisa sin mirarlo directamente. Recogí unas llaves que había dejado en el recibidor. Él no dijo mucho. Tampoco yo. Estábamos evitando el abismo. Solo al final, antes de salir por la puerta, se giró hacia mí y murmuró algo apenas audible. Gracias. No respondí. Asentí con la cabeza y cerré la puerta detrás de él. Esa noche, mi esposo quiso hacer una cena especial. Preparó su pasta favorita, abrió una botella de vino, puso música. Era su forma de celebrar nuestra normalidad. Me ofreció una copa y me besó la mejilla. Sentí sus labios cálidos, conocidos. Sentí la intención, pero no sentí el temblor. Durante la cena, sacó 2 sobres del bolsillo de su chaqueta. Los dejó sobre la mesa con una sonrisa que no supe interpretar al principio. 2 pasajes, dijo, para desconectar. Tú y yo. Hace tiempo que no salimos solos. Abrí los sobres. Era un viaje de fin de semana a un hotel rural, en una región tranquila, con spa, caminatas, cenas a la luz de las velas. Todo lo que yo hubiera querido hace 5 años. Lo miré. Él seguía esperando una reacción. ¿Te gusta la idea? Sí. Claro. Es hermoso. Y lo era, pero no para la persona en la que me había convertido. Aún así, sonreí. Fingí sorpresa. Fingí entusiasmo. No por crueldad, sino por inercia. Era más fácil seguir que detenerse. Después de cenar, subí a nuestra habitación. Me duché. Abrí el cajón donde guardaba la lencería que no usaba desde hacía meses. Elegí un conjunto de encaje que había comprado alguna vez pensando en recuperar algo que ya no estaba. Me miré en el espejo. La piel, la ropa, el perfume. Todo estaba en su lugar. Pero no era yo. Bajé con paso lento. Él me esperaba en la sala, con otra copa de vino. Me miró, sorprendido. Sonrió. Estás hermosa. Le devolví la sonrisa. Me senté junto a él. Me tomó la mano. Me acarició el brazo. Me besó. Yo respondí, pero el cuerpo no miente. El deseo no se inventa. Cerré los ojos y pensé en la lluvia, en la tormenta, en la galería junto al mar, en el mensaje que aún seguía en mi bandeja de entrada. Horas después, ya sola en la habitación, me levanté de la cama sin hacer ruido. Abrí el cajón. Tomé el conjunto de encaje y lo guardé en una caja de cartón. Agregué el pañuelo. Cerré la tapa. Y lo dejé debajo de la cama. No era un acto simbólico. Era solo lo que podía hacer. Guardar. No olvidar. Pero guardar. El tiempo, dicen, lo acomoda todo. Pero nadie te dice cómo se acomoda lo que no puede nombrarse. Lo que no llega a ser pasado, pero tampoco se convierte en presente. Los días siguientes a su partida fueron una especie de niebla, una rutina sin sobresaltos, donde todo parecía haberse estabilizado en la superficie, mientras debajo el agua seguía en movimiento, agitada, insistente. Mi esposo estaba más atento que de costumbre. Había algo en él que parecía buscar reconexión, como si hubiera sentido, no lo evidente, sino la distancia sutil que se instala en los pequeños gestos. Una pausa antes de responder, una sonrisa que tarda más en llegar, una caricia sin piel.
El viaje que había organizado fue postergado varias veces por motivos laborales. Yo no insistí. No tenía energía para sostener ficciones. Fingir entusiasmo se había vuelto agotador. A veces lo observaba mientras hablaba por teléfono o leía sus correos, y me preguntaba si alguna vez había sentido por mí ese tipo de necesidad urgente que ahora me era imposible olvidar. Si alguna vez, en todos estos años, había deseado tocarme sin poder, mirarme sin permiso, escribir una línea como aquella. Ya no puedo seguir viéndote sin tocarte. No volví a borrar ese mensaje, no por nostalgia, sino porque era prueba de que, por un instante, había existido algo que rompía la lógica del deber, del hábito, de la previsibilidad. Empecé a moverme diferente por la casa. No por rebeldía, sino por una nueva conciencia del espacio. Cambié de lugar algunos muebles, tiré cosas que no usábamos, abrí cortinas que siempre estaban cerradas. No buscaba un nuevo comienzo. Solo necesitaba que el aire se moviera, que algo respirara junto a mí. Pasaron varias semanas así. Lentamente, como ocurre con las heridas que no sangran, pero que duelen al tocarlas. No lo mencioné más. Tampoco lo busqué. Me repetía que había sido lo correcto, que lo vivido fue suficiente, que no era necesario ir más allá. Y casi logré convencerme, hasta que lo vi. Fue una mañana cualquiera, en un supermercado cercano. Estaba junto a los estantes de pan, el carrito a medio llenar, una botella de vino tinto en la cesta. Su postura era la misma, relajada, los hombros sueltos, la cabeza ligeramente inclinada mientras leía la etiqueta de un producto. Llevaba puesta una chaqueta liviana y jeans oscuros. No me vio de inmediato. O tal vez sí y fingió no hacerlo. Yo me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo el corazón me empujaba desde dentro con una fuerza antigua. No sabía qué hacer. No había preparado ese momento. No había imaginado cómo reaccionaría si lo volvía a ver. Dio un paso hacia adelante, giró la cabeza y me encontró. Su mirada no cambió. No se iluminó. No se oscureció. Solo se detuvo en la mía, como si dijera, aquí estamos. No se acercó. Tampoco yo. Nos observamos en silencio. Una pausa en medio de la música del supermercado, de los anuncios por altavoz, del ruido de las ruedas de los carritos. Una burbuja invisible que nos rodeó por un instante. Él fue el primero en moverse. Bajó la vista. Siguió caminando por el pasillo. No hubo gestos, ni sonrisas, ni palabras. Solo pasos. Yo salí del supermercado sin comprar nada. Afuera la mañana estaba nublada, el aire húmedo. Caminé sin dirección durante varios minutos, como si necesitara que el cuerpo decidiera por mí. Mis piernas me llevaron de vuelta a casa, pero mi mente seguía detenida frente a los estantes de pan. Al llegar, abrí la puerta con cuidado. El sonido de las llaves, el crujido del piso, el olor a café viejo. Todo era exactamente igual, y sin embargo, algo se había desplazado. Subí las escaleras, entré a la habitación, abrí el armario. Saqué la caja que había escondido semanas atrás. La puse sobre la cama. La abrí. El conjunto de encaje seguía ahí. El pañuelo, doblado con cuidado, aún conservaba un rastro lejano de su olor. No lloré. No sonreí. Solo lo observé todo como quien mira un mapa de un lugar al que no sabe si quiere volver. Guardé el pañuelo en el bolsillo del abrigo. Me puse zapatos. Tomé las llaves. Cerré la puerta. Y bajé las escaleras. No sabía si iba a buscarlo, si solo necesitaba caminar, o si el simple hecho de tener ese trozo de tela en el bolsillo me devolvía algo que había perdido. Lo único que sabía con certeza era que, en ese momento, no quería seguir quedándome quieta. La puerta del edificio se cerró tras de mí. El aire fresco me acarició la cara, y di el primer paso. Uno que no sabía si me llevaría a un punto final o a un nuevo comienzo.